Aquí en Monterrey ya empezó la temporada de calor. Eso quiere decir que no es tan agradable estar grabando con camisa de manga larga en un cuarto cerrado. Y eso que son las 11 de la noche. Y hace un calor bastante interesante, por así decirlo. También esta última semana ya se está viendo el cambio del clima. Ya estamos como que entrando, más bien saliendo del invierno, pues ya entró el verano, la primavera, casi con ganas de entrar ya al verano. Y el clima empieza a cambiar. Aquí en Monterrey esta semana hubo un aire pero espantoso que simplemente alzó la tierra y se llenó todo el ambiente de tierra. Salías y sentías la tierra en tu boca, en tu cara. Estuvo horrible. Me recordó, debo decirlo, y no sé si decirlo, pero me recordó bastante cuando voy a visitar a mis amigos de Torreón. Así literalmente sentí cuando voy llegando. Pero gracias a Dios todo bien. Gracias a Dios muy contentos. No sé si usted lo habrá notado por el título. No sé todavía qué título le estoy poniendo a este capítulo. Pero justamente esta semana, si usted lo está escuchando el día que salió este episodio, pues estamos cumpliendo un año de haber sacado este podcast. Ya pasaron aproximadamente 365 días y pues estamos bastante contentos. Yo estoy muy feliz, muy agradecido. La semana pasada en domingo estaba grabando con un amigo, Hamlet, que también tiene pues su podcast, y estaba pensando y buscando fotos y pues poniéndome a pensar básicamente en hace un año que justamente él también estaba iniciando ese proyecto. Estábamos grabando los dos y pues bueno, ya se fue un año tan rápido. Recuerdo que había sido principios de la pandemia cuando empezamos este proyecto. Yo lo tenía pensado desde hace, no lo voy a mentir, tenía pensado hacer contenido desde hace 5 años a lo mejor. Grabar cuando estaba justamente el episodio pasado decía que estaba de moda los videoblogs. Yo quería hacer un blog y hacer algo, o sea, como que siempre he tenido esa espinita. Y también quería grabar un podcast porque me volví muy fan de los podcasts hace como 2 años y dije quiero tener uno, pero realmente no se daba y se empezó a dar un poco, comprar micrófonos, comprar cosas y pues empezamos. Recuerdo que ese primer episodio, si usted va y lo escucha, lo grabé con mis audífonos del iPhone. Varios capítulos, como del 6 al 9 o al 10 más o menos, grabé con audífonos. Por eso no tenía video también, porque cómo me iba a poner aquí a grabar la cámara y yo con mis audífonos hablándole. Entonces, pues bueno, el señor ha sido bastante bueno. Ya tenemos pues equipo para que se vea un poco más decente esto y se escuche mejor y sea más agradable a sus oídos y a su vista. Entonces no me queda nada más que agradecer. Sé de personas que escuchan el podcast. Gracias de verdad, porque no lo hago por mí, ya lo he dicho muchas veces. Podemos caer en eso, podemos hacerlo por nosotros mismos, para que vean que yo estoy compartiendo, para que vean que estoy haciendo algo, pero creo que esta convicción que sigo teniendo es que si a una persona tan solo le ayuda un capítulo, pues con eso creo que basta para que el Señor ayude y use este medio que es pues este podcast, que es para Él. Lo hago para Él, para que Él pueda pues hacer lo que más nos sorprende y lo que lo hace único también, que es maravillarnos con ese cambio de vidas a través de su evangelio. Entonces pues nada, ya me alargué bastante. Estaba pensando en si dedicarle este podcast a unas ciertas palabritas y demás. Entonces dije sí, pues me voy a aventar un speech acá de llegador.
Entonces pues nada más les agradezco bastante su tiempo. Esperemos que podamos seguir más. Este es el capítulo 29. Pudimos llegar a 52 capítulos, pero tuvimos ahí un break. Pero esperemos que este año no haya pausas. Y si el Señor lo permite, pues nos veremos. No sé si aquí o en qué lugar, grabando el aniversario número 2. Entonces pues sin nada más que decir, vamos directamente con el episodio. Y bueno, continuamos con esta pues secuencia que hemos estado viendo de la primera carta a Pedro. Ya casi vamos a terminar este primer capítulo, gracias a Dios, y nos tocan los versículos 22. Creo que hoy nada más vamos a leer el 22 porque el tiempo también ya lo traemos encima, pero vamos a leer únicamente el versículo 22 del capítulo 1 y veamos qué nos puede decir el Señor a través de su palabra. Leamos el versículo 22 que dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La semana pasada veíamos 3 cosas que nos hacían entender o meditar un poco en lo afortunados que éramos, ¿no? Y en esta ocasión terminamos viendo el versículo 22 que nos dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este versículo realmente me pone a pensar, y creo que a la hora de leerlo podemos entender que la obediencia a la verdad nos purifica. Es lo que dice Pedro en este versículo, que esa obediencia a la verdad nos purifica, y lo veíamos la semana pasada, lo afortunados que éramos en limpiarnos. ¿Qué es eso? La purificación, ¿no? Como que quitar todo eso que contamina y hacerlo puro, hacerlo limpio. Y por ende, una consecuencia de la purificación es el amor fraternal no fingido. Casi Pedro aquí nos está diciendo que ahora, como nosotros estamos ya purificados, una consecuencia o una reacción de esa purificación debería de ser el amor fraternal no fingido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Realmente nos podemos preguntar por qué Pedro hace hincapié en esto, por qué en el amor. Si nosotros nos ponemos a pensar la situación que se vivía años atrás, probablemente era el mismo problema que tenían, pero exactamente cuando estaban los fariseos en el tiempo de Jesús. Hemos estado estudiando mucho la carta de Juan, o más bien el Evangelio de Juan, y relata mucho esta riña que había entre Jesús y los judíos, entre Jesús y los fariseos, que ellos realmente pensamos en fariseos y pensamos en alguien que se cree mucho, en alguien que piensa que está sobre los demás, y una de sus faltas, una de sus patas con las que cojeaban, eran muchas, obviamente, pero la principal era el amor que no tenían hacia los demás, hacia los judíos, hacia los gentiles, porque se creían superiores. En Mateo 22, del 23 al 27, Mateo 21, capítulo 21 del 23 al 27, nos relata un gran mandamiento. No, perdón, me equivoqué. Sí, es el 22 del 34 al 40. No sé por qué leí mal, no sé por qué me fui con la finta, pero es el versículo que nos habla sobre el gran mandamiento. Sabemos, y si nos ponemos a recordar lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel en esos 10 mandamientos, el primero y mayor era: amarás a Dios con todo tu corazón. No hay otro gran mandamiento más que ese. O sea, ese es el primero que siempre tenemos que tener en mente: amarás a Dios.
Y es interesante que dice el versículo 34 del capítulo 22, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Realmente estas cosas, estos mandamientos, los fariseos ya se las sabían. O sea, ya sabían que tenías que amar a Dios sobre encima de cualquier cosa. Pero no se esperaban el segundo. Dice Jesús en el 38, este es el primero y gran mandamiento. El 39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo creo que al final, cuando terminemos este versículo, porque incluso vamos a seguirlo viendo en el próximo capítulo, pero es bastante interesante que Jesús dice que de estos dos mandamientos, de esto que acaban de escuchar, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos cosas depende la ley, toda la ley y los profetas. El domingo que veíamos estos versículos, un hermano decía, realmente con estas dos cosas puedes lograr, entre comillas, una vida perfecta, casi. Amas a Dios y únicamente tienes ojos para Él, intentas agradarle únicamente a Él, entonces eso como que lo vas palomeando. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a tener necesidad de tener envidia, tener rencor, estar enojado con alguien. Entonces, literalmente tenemos la clave de muchas cosas. Tenemos un life hack muy, muy grande aquí, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos ponemos a pensar por qué Jesús también decía esto, es que recordamos lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios, el amor que tuvo Dios para con nosotros no fue fingido, no aparentaba, no era hipócrita, no tenía máscaras. No era que estaba en el cielo y le decía a los ángeles, no hombre, ¿saben que estos judíos ya, o sea, les mando profetas, les mando señales, los mando al exilio y no entienden? Déjame, les mando a mi hijo. Entonces llega con la tierra y dice, ay, ¿cómo están? Es que por amor de ustedes les mandé a mi hijo, tomen. Y se regresa y dice, no manches, es que ya me tenían bien harto. Es un ejemplo bien burdo y puede que esté fuera de lugar, pero lo que quiero que entiendan es que todo lo que hizo Dios por nosotros fue por amor. Y ese amor no era fingido, lo dio todo. Entonces, ese es otro punto que podemos tomar en cuenta, que el amor de Dios no tuvo límites, no lo dio esperando algo a cambio. Entonces, por ende, nosotros también debemos de tener ese amor puro, casi sin máscaras. Y regresando a lo que decía Primera de Pedro en el versículo 22 que leíamos, nos está diciendo que la purificación quita todas esas máscaras que antes teníamos. Cuando estábamos sin Él, probablemente teníamos envidia, probablemente estábamos enojados con el vecino, con el prójimo, pero ahora que esa purificación nos quita todo eso y nos debería a nosotros importar realmente ese amor hacia el prójimo. ¿Por qué es importante? Y quiero cerrar con estos 3 puntos para que meditemos en esto. ¿Por qué es importante amarnos con amor puro y no fingido? Porque el sacrificio, lo acabamos de ver, de Dios no fue fingido, fue para todos. Dice Romanos que aun sabiendo que éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y es bastante interesante pensar que ese versículo dice que aún sabiendo que la regábamos, aún sabiendo que no éramos perfectos, aún sabiendo que lo íbamos a crucificar, Él murió por ti y por mí. Entonces, ese es un ejemplo a seguir. El amor de Dios no fue fingido, fue para todos. Aunque te caiga mal alguien, ¿sabes qué? No voy a andarte haciendo mala cara. Vente para acá, yo estoy igual o peor que tú, hombre. O sea, ¿para qué andar diciendo, no, es que se la bañan, hablan mal de no sé quién? ¿Sabes qué? Cuando entendemos que tú y yo estamos igual de mal, estábamos igual de pecadores, dices, véngase de para acá, le voy a dar un abrazo. Dejemos todos esos rencores al lado. El segundo es un deber tuyo y mío, el amarnos. Dice 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No sé qué más nos puede faltar para que entendamos que también es un deber el saber que ese amor de unos para con otros lo debemos de tener siempre. Es como una regla, es como esa verificación en Instagram, ¿no? Que tú entras a un perfil en Instagram o en alguna red social y ves que está verificado. En este caso ves que se aman, dices, es que son nacidos de Dios, conocen a Dios, como dice Juan. Entonces es un deber. La tercera y la última que les quiero compartir hoy es que es necesario el amor para crear una unidad. En este mundo sabemos y conocemos cómo está últimamente, que hay pleitos, hay protestas, hay desacuerdos, y muchas de esas cosas vienen de un punto de separación, de no tener unidad, y eso es por la falta de amor. E incluso muchas veces en nuestras mismas iglesias, en nuestros mismos círculos, hay esa separación, no hay unidad, y el amor une. Es lo que hizo Dios al enviar a su Hijo. Él es el camino para ir y tener acceso a Dios. Entonces, 3 cosas importantes a recordar. El sacrificio de Dios no fue fingido, fue para todos. Segundo, es un deber tuyo y mío amarnos. Y tercera, produce unidad el amarnos. Entonces, estuvo muy amoroso el capítulo de hoy. Ya llevo casi 20 minutos. Sé que me la puedo pasar hablando de estos versículos y aún nos falta más carnita de este versículo. Apenas vimos la mitad, pero eso será para la próxima semana. Muchas gracias de verdad por escucharme. Si llegaste hasta este punto, no te doy un abrazo nada más porque no te veo, pero gracias por tu tiempo, gracias por todo este trayecto que hemos tenido de ya un año teniendo este proyecto. Estuve hablando mucho a la cámara este capítulo porque me siento contento de saber que alguien nos puede estar viendo, si estás viendo esto en YouTube, y si me estás escuchando, muchas gracias. Pues nada, nos vemos la siguiente semana, si el Señor lo permite, para comenzar un nuevo año de este podcast, y ojalá puedan ser más años. No me presenté, pero más vale tarde que nunca. Mi nombre es Ezequiel Martínez, y sin nada más que agregar, te dejo mi información en la descripción por si quieres contactarme, y si no, nos vemos la siguiente semana. Adiós.